Amada iglesia, hermanos, que el Señor los continúe bendiciendo. Es grato para mí en este momento poder estar de nuevo aquí, tener la oportunidad de estar acá, con el simple hecho de que amanece y que tenemos ese privilegio de poder respirar, de poder tener alimento para llevarnos a la boca, a nuestro estómago, para poder sustentarnos. Es una alegría y una complacencia para mí poder tener vida, ¿sí? Para esparcir la palabra como Dios así lo manda. Eh, Bendiciones declaro sobre cada uno de ustedes, la bendición de Dios, la bendición única y magnífica que solo Dios puede proveer, esa paz que solo el Padre puede proveer. Estoy muy complacido de poder compartir esta palabra con ustedes. Habíamos quedado este lunes que pasó, habíamos quedado en los ángeles caídos, el misterio de los ángeles caídos, desarrollando la primera parte. Hoy toca la segunda parte de los ángeles caídos. Vamos a estar tratando muchos temas bastante interesantes aquí en esta parte porque vamos a tocar directamente. En estos días creamos una plataforma más o menos hermenéutica de lo que es cada cosita que vamos a tratar aquí en esta parte. Porque aquí vamos a tratar directamente lo que fueron esos gigantes que moraron en la tierra. Vamos a ver también especies que para algunos son un mito, pero para los que escudriñamos la palabra de Dios y creemos en la veracidad que hay detrás de ella, nos damos cuenta de que no es ningún mito, En los antiguos textos hindúes, ¿sí? Como el Harabata, el Ramayana, estos objetos voladores, que son conocidos actualmente como ovnis, objetos voladores no identificados, estos hindúes en el Harabata y el Ramayana los describían como objetos brillantes, metálicos. Los describen como vimanas en el libro de Ramayana. Al dios de la atmósfera tenemos que tocar algunas características. Al dios de la atmósfera, estos hindúes lo llamaban lo que era el dios de la atmósfera, de la tormenta y de las lluvias. Les llamaban Indra, ¿sí? Y se le describe como un carro volador con luces muy luminosas apareciendo y desapareciendo en el cielo. Esto no es coincidencia, ¿sí? Vamos a ir también comparando cosas de la actualidad con cosas que pasaron hace más de 6.000 años y nos vamos a dar cuenta de que siempre hemos tenido la verdad delante de nuestras narices, pero algunas personas prefieren no hablar de eso por temor a la poca información que puedan obtener. Pero para eso está el estudio, ¿cierto? Y aquí vamos a estar estudiando todos esos temas. Esta mezcla de todos los testimonios que han habido a través de la historia, ¿sí? No solamente en la Biblia, sino también en estos registros antiquísimos, como los Vedas, el Sutta, el Tripitaka de Buda, los hindúes, nos dan a entender que ya no es algo de carácter especulativo, ¿sí? Sino que tenemos que juntar todo esto y darnos cuenta de que hay un misterio en medio de todo esto que Dios nos quiere revelar a través de su palabra. La Biblia nos revela en Génesis 6 y nos vamos a ir hasta el Génesis 6, hasta el comienzo, porque para tener base hay que empezar a tener la base desde el inicio de todo. Y vamos a leer este pasaje. El pasaje es corto, se titula La maldad de los hombres, Génesis 6. Y vamos a leer todo el Génesis 6, capítulo 6, hasta el verso 8, porque aquí vamos a encontrar cosas muy interesantes para ver.
Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, tengan en cuenta la palabra hijas, ¿sí? Que viendo los hijos de Dios, tengan en cuenta hijos de Dios, hijas, hijos de Dios. Que las hijas de los hombres eran hermosas, tengan en cuenta hijas, hijos de Dios, hombres. Tres cosas, tres seres totalmente distintos. Hijas, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas. Hay tres hijas, hijos de Dios, hombres. Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Vamos a dejar esta parte hasta allí, sí, porque no lo quiero alargar todavía, pero vamos a escudriñar esa parte allí. ¿Por qué? Porque a estos ángeles en el Antiguo Testamento se les llama hijos de Dios, a estos ángeles caídos, porque son creación directa de Dios, al igual que Adán. Cosa que nosotros vamos a ver más adelante que nosotros no lo somos, sino hasta que aceptamos que Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador, es que nosotros tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Mientras nosotros no lo hagamos, somos creación, no somos hijos de Dios. Entonces, aquí nos está hablando de tres cosas: hijas, hijos de Dios, hombres. La frase ven Elohim, como bien hemos sabido, aquí en este espacio vamos a estar buscando la etimología de las palabras, porque es muy importante saber el significado de la palabra, de dónde proviene, para estar bien ubicados en el contexto. La frase ven Elohim en hebreo, traducida hijos de Dios, nunca en el Antiguo Testamento se le aplica a los seres humanos. Vuelvo y lo repito. Nunca se le aplica a los seres humanos, porque se le empieza a aplicar hijos de Dios a los seres humanos en Juan 1, 12 y 13. Cuando Jesús en el Nuevo Testamento, si después de en el tiempo de Cristo, perdón, dice que todo aquel que confiese que Jesucristo es su único y suficiente Salvador, que crea en Jesús, entonces se le es considerado o se le es llamado hijo de Dios. De resto, no son hijos de Dios, son creación. Entonces, parémonos ahí un poco. Hijas, hombres, hijos de Dios. Habían tres seres distintos, no eran igual. Volvamos y leámoslo para que nos quede claro. Aconteció que cuando comenzaron los hombres, hombres, a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, dos, hombres, hijas, que viendo los hijos de Dios, tres, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Aquí está el secreto de todo lo que nos quiere decir el Señor con esta palabra. Los hijos de Dios en la Biblia comienzan en el Nuevo Testamento, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, que eso está en San Juan, el Evangelio de San Juan 1, capítulo 1, versos 12 y 13. Adán en la genealogía, como ya lo dijimos, se le llama hijo de Dios porque fue una creación directa de Dios. Fue una creación directa. A los ángeles buenos y malos en el Antiguo Testamento se les llama hijos de Dios. Buenos y malos porque son creación y fueron creación de Dios directamente. Nosotros ya no fuimos creados más que en el momento en el que nuestro padre y nuestra madre nos concibieron, pues, por medio de un acto sexual. Pero ellos vienen siendo nuestros padres mientras que nosotros estamos en el camino del crecimiento, sí, pero cuando nosotros ya tenemos el poder de discernir, el poder de decidir, la toma de decisión en nosotros, tenemos la toma de decisión en nosotros, entonces nosotros decidimos seguir a Cristo y eso nos hace hijos de Dios. Es muy diferente a lo que es la creación. Mientras tanto que nosotros no asimilemos y no aceptemos y no proclamemos que nuestro Dios
vino, se hizo carne y vino a pagar por nuestros pecados, entonces nosotros no somos hijos de Dios, somos creación. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. En Génesis 6 aparece un misterio tremendo donde dice que comenzaron los hombres, ¿sí? Que en hebreo, en el texto original, son los Adams. Se comenzaron a multiplicar sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, bat en el hebreo, ¿sí? Bat. Y vemos aquí entonces hombres varones y vemos también mujeres hijas, que viendo los hijos de Dios, fíjense que hay tres características diferentes. Y en esta ecuación entra otra frase que ya no son los hombres y no son las mujeres, sino los hijos de Dios, que las hijas de los hombres, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, escogieron entre sí y entre todas, ¿sí? Ve en el verso 4, vemos algo. Nos pasamos al verso 4 y dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, no buenos, no varones buenos. Muchos confunden la necia con la magnesia y no eran buenos. Eran hijos de Dios, eran varones de renombre. Cuando crecieron estos hijos que les crecieron a estos gigantes, con la mezcla de estos gigantes, de estos ángeles, con las mujeres que estaban en la faz de la tierra, y pues no eran buenos, eran malos, solo que fueron de renombre, porque obviamente tuvieron victorias, obviamente se dieron a conocer por su inmensa estatura, su inmenso conocimiento, porque eran seres de sumo conocimiento y los vamos a ver más adelante, que hay estructuras que están hechas, que son megalíticos, que son hechos que son imposibles de hacerse al ojo humano o con fuerza humana. Pues estos gigantes significa, en hebreo se traduce como Nefilim, los Nefilim. Muchos dicen que es un mito, que es una teoría, pero nosotros sí estamos convencidos de que si nosotros creemos en Dios, tenemos que creer en su palabra. Y la Biblia jamás va a dar elementos ilustrativos que el ser humano no conozca, que al ser humano no se le parezca familiar. Recordemos que la Biblia es universal, no es exclusivista. Entonces, tenemos que tener los pies sobre la tierra y ver la veracidad con la que Dios está plasmando todas estas cosas para nuestro entendimiento. Entonces, en los tiempos de Noé, los hijos de Dios que aparecen en el libro de Job y que aparecen en otros lados del Antiguo Testamento, ¿sí? Había una mezcla entre estos ángeles caídos y las mujeres, ¿sí? Y las mujeres. Y ha habido algunas argumentaciones y objeciones teológicas, y esto es bueno porque ante cada verdad que surge hay que buscar más apoyo teológico para poder defender la Biblia. Y una de las objeciones fue que Jesucristo dijo en Mateo 22:30 que los ángeles no se cansan ni se dan en casamiento. Por supuesto, pueden argumentar eso, pero está hablando de los ángeles que conviven con él, no de los ángeles que fueron o que bajaron a la tierra o que fueron expulsados del cielo y traídos hasta acá, hasta la tierra. No habla de esos ángeles, habla de los ángeles que conviven con él. Esos ángeles ni se casan, ni se dan en casamiento, ni nada por el estilo. Pero ellos no eran ángeles que querían agradar a Dios ni nada por el estilo. Vamos un poquito más adelante. O sea, estos no, quiere decir la Biblia que estos no pueden tener relaciones sexuales, pero vamos a ver algunas características que dejan pensando, ¿sí? Que dejan pensando y dan veracidad a otra cosa. Y si examinamos otra vez la palabra de Cristo, Él está hablando de los ángeles que están en el cielo. Y antes de que el hombre fuese creado, los ángeles caídos ya existían. Antes de que el hombre fuera creado, ya los ángeles caídos existían. Antes de la creación del ser humano, ya existía una creación angelical. Entonces hay ángeles que están en el cielo y hay ángeles que están en la atmósfera, en la tierra.
y aquí controlando los continentes de la tierra y son diferentes. Y si Satanás y los demonios tienen la capacidad de alterar los pensamientos humanos, de entrar a los músculos del ser humano, pueden afectar la percepción visual, les pueden dar fuerza sobrehumana, como lo vemos en el endemoniado gadareno, cuando Jesús visitó la isla de los gadarenos. Habían 2 gadarenos que estaban endemoniados, habían en su cuerpo 6.000 demonios, habían en su cuerpo, y estos tenían tanta fuerza bruta, que nadie se metía a molestarlos. Pasaban y los rodeaban porque estos tenían una fuerza increíble, en la que actualmente, por supuesto que hay muchas personas que han intentado fingir actos demoníacos o posesiones demoníacas, sí lo han hecho, pero hay otras que no son, que no es ficción, que no es mentira, Los demonios se presentan como quiere. ¿Qué pasa? Que ante la poca credibilidad que hay acerca de las posesiones por esas personas que lo han hecho de forma burlona o de forma de mentira o para ganar simplemente fama, el demonio ha tenido que buscar otras formas, ¿verdad?, que son mucho más fáciles y menos perceptibles para poder engañar a la humanidad. Entonces, estos pueden entrar a los nervios ópticos del ser humano, pueden entrar a los tímpanos del oído, pueden entrar al sistema nervioso, pueden nadar en la sangre humana, alterar el plasma, el protoplasma, los leucocitos blancos, los glóbulos rojos. Todo eso pueden hacer los demonios en nosotros. Si estos seres invisibles tienen esas capacidades, sería interesante hacernos esta pregunta: ¿por qué no podrían también tener la facultad o la capacidad de alterar la vida sexual de los seres humanos? Por supuesto que sí la tienen, hermano. La Biblia nos enseña que durante 1000 años, entre antes de Noé y después de Noé, esta tierra fue habitada por gigantes, y todo el Antiguo Testamento nos menciona a estos gigantes que eran precisamente los enemigos número 1 del pueblo escogido por Dios de la nación de Israel. Cuando los judíos iban a entrar a las tierras de Canaán, recordemos esa historia, en Números capítulo 13, los espías vieron a los gigantes. Voy a ir diciendo algunos versículos, no todos los voy a leer para no hacer tan larga la explicación. Sin embargo, esto queda grabado y, como dicen por ahí, cristiano sin Biblia es como jugador de fútbol sin balón. Entonces, usted debería de tener la Biblia para examinar todo lo que yo estoy diciendo y comprobar la veracidad de mis palabras, ¿sí? En Números capítulo 13, los espías vieron a gigantes que ellos parecían langostas comparados con los 5 o 6 metros de estatura que tenían. Y regresaron con Moisés relatando que era imposible entrar a Canaán porque estos hombres eran inmensos. Y solamente 2 guerreros de Dios, que fueron Josué y Caleb, tuvieron el valor de decir que no solo con espada acabaremos con ellos, y todos los demás se quedaron muertos. En la batalla se quedaron muertos por no haber creído en Dios, mientras que estos salieron ilesos de la batalla y victoriosos. En 2 de Samuel capítulo 21 vemos algo. Desde el rey David hasta nuestros días hay hombres que nacen altos, ¿sí? Sobre todo jugadores de básquetbol, que miden 2.10, 2.20 metros. El récord Guinness registra a un hombre como de 2.40, que esto es otro fenómeno que se llama gigantismo, que es una anomalía hormonal en el humano, pero esto no tiene nada que ver con los nefilín o los gigantes que habitaron la tierra hace miles de años. Y dice el verso 16 de 2 de Samuel, Ifbi-Benol, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce. Vamos a ir también estudiando las medidas y los pesos que se trabajaban antes, porque no eran los mismos de la actualidad, lo que son codos, tablas de medida y peso, ¿sí? El verso 17 dice: mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, hirió al filisteo y lo mató. El verso 18 dice: hubo después en Gad, contra los filisteos, entonces Sinecal mató a Saf, quienes eran uno de los descendientes de los gigantes.
de los gigantes. Y vamos a ver otras partes de la Biblia donde nombra a estos gigantes y sus características. En el verso 20 tenemos: después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, por total 24 dedos. Y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a los hijos de Israel y lo mató. Y lo mató Jonatán, hijo de Jimea, hermano de David. Estos eran descendientes de los gigantes en Gad, y estos eran hermanos de Goliat. Analicemos un poquito la historia de David. Cuando David fue a coger en el río las piedras, escogió cinco piedras, utilizó una en Goliat, ¿sí? ¿Por qué escogió 5 David? El número 5 representa la gracia en la Biblia, ¿sí? Resulta que Goliat tenía 4 hermanos y Dios le pone en su corazón el escoger. Dios le habla para que escoja estas 5 piedras, porque si cuando matara a Goliat, si estos hermanos venían en defensa de Goliat, también los iba a asesinar. O sea, estaban contadas las piedras. Estaban contadas las piedras para Goliat y para sus hermanos. Cuando David se enfrenta a Goliat, este era un gigante de 5 a 6 metros de estatura, y todo el ejército de Saúl estaba temeroso, y durante 40 días Goliat desafió al ejército de Saúl. Pero David fue un hombre que siempre mantuvo su corazón y sus ojos puestos en Jehová. Y cuando David vio a ese gigante, él vio lo que los otros no vieron. Él no vio el tamaño de Goliat. Él vio fue lo que estaba moviendo a Goliat. Lo que estaba moviendo a Goliat. El espíritu que estaba moviendo a Goliat. Él sabía, tal y cual nosotros vemos a una persona que está endemoniada, obviamente decimos: uy, esa persona tiene un demonio, esa persona tiene demonios, ¿sí? Él sabía perfectamente que lo que venía de parte del filisteo junto con el dios Dagón, que era el que ellos adoraban, no era más que la imagen viva de Satanás. Entonces, cuando David comienza a buscar piedras, recoge 5 piedras lisas. Y como ya lo discutimos, ¿por qué 5 piedras? Porque era para Goliat y para sus hermanos. En Deuteronomio capítulo 2, verso 10 y 11, ¿sí? Dice: por gigantes eran ellos tenidos también como los hijos de Anac, y los moabitas los llaman emitas. Vamos a ver las razas de los gigantes, ¿sí? Vamos a especificar cuáles eran las razas de los gigantes. Y en Seir habitaban antes los oreos, a los cuales echaron los hijos de Esaú y los arrojaron de su presencia, y habitaron en lugar de ellos, como hizo Israel en la tierra que les dio Jehová por posesión. El verso 10, ¿sí? Dice: los emitas, terribles en hebreo. Emita significa los terribles en hebreo, ¿sí? Habitaban en ella antes, pueblo grande y numeroso, y alto como los hijos de Anac. La tierra de Canaán fue habitada por varias tribus de gigantes. Por eso, cuando el pueblo de Israel llega a las tierras de Canaán, estaba inundada de gigantes, que eran los emitas, los amazitas, los alequitas, los refaitas y los sonsomeos. Estas eran todas las tribus de gigantes que existían. En el verso 20, por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella también gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban sonsomeos. La palabra sonsomeo significa el que tiene el poder de destruir. El verso 21 vemos: pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac, a los cuales destruyó Jehová delante de los amonitas. Estos sucedieron a aquellos y habitaron en su lugar. Y en Deuteronomio Deuteronomio capítulo 3, verso 11, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabat de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos según el codo de un hombre. Veamos, antes se medían las cosas por codos. Un codo es esto, de aquí hasta la punta
de este dedo, del dedo medio. Así se medían los codos de estatura. Y tienen una medición específica. La longitud, 9 codos significa 5 metros. O sea, este hombre medía 5 metros de alto. Y la anchura eran 4 codos, que representan 3 metros 20 de ancho. De ancho. Y el codo de un hombre son aproximadamente 63.5 centímetros de un hombre promedio, la distancia que hay entre el codo hasta la punta del dedo medio. Entonces, aquí ya dicho todo esto, es donde yo voy a entrar a construcciones que se hicieron, sí, que todavía el ser humano no ha podido explicar y no va a poder explicar el cómo se hicieron, porque aquí no hubo mano humana involucrada. Tenemos megalíticos. Y vamos a indagar sobre estos monumentos megalíticos que vienen desde Egipto, desde Perú, desde México, desde Tel Aviv, desde todos los rincones del mundo están estos monumentos hechos de igual manera con la misma estrategia. Y vamos a ver cómo estos seres no tenían WhatsApp, no tenían Facebook, no tenían números telefónicos, no tenían ni siquiera electricidad. No tenían ni siquiera electricidad para comunicarse y decir, hey, usa esta herramienta, o hey, use esta técnica, o esto. No, ellos no tenían eso. Pero tenían otras cosas que para el entendimiento humano es muy difícil de creer, pero aquí le vamos a descubrir la veracidad a todo esto. En Egipto pertenece a una de las civilizaciones y culturas más antiguas de la humanidad después de los homerios. Y dos de los misterios más grandes de la arqueología moderna y de todos los tiempos son las pirámides de Giza. Las pirámides de Giza. Si no sabe cuál es la pirámide de Giza, le recomiendo que vaya y busque cómo están estructuradas y cuál es la pirámide, qué son las pirámides de Giza o de Keops. Sin embargo, aquí yo tengo las características y se las voy a dar. Esta pirámide se considera una de las 7 maravillas del mundo y es el monumento de los más grandes, más antiguos, más perfectos arquitectónicos de manera matemática, fíjese, astronómica, porque ojo, existe la astrología y la astronomía. La astrología es creer que yo soy gobernado por los astros, y la astronomía la usaron muchos de los seguidores de los profetas, ¿sí? De los seguidores de la palabra en el Antiguo Testamento para dar profecías. Usaban lo que eran las estrellas, las constelaciones, y no es astrología, es astronomía, que es una ciencia. Bueno, esta pirámide tiene un volumen 30 veces más grande que el edificio Empire State, que el Empire State es un estadio de béisbol en New York. Y esta pirámide pesa más de 6 millones de toneladas. Estamos hablando de las pirámides de Giza. 6 millones de toneladas. Su base cubre 13.6 acres. Su longitud es de 230.4 metros y tiene una altura de 147 metros. Y vamos a ver algo mucho más interesante. Fue construida por más de 2.300.000 bloques y cada uno de estos bloques pesa de 2.5 a 100 toneladas. 100 toneladas. Ahora yo quiero que una mente inteligente explique cómo, si la máquina más actualizada en este momento solo puede levantar de 100 a 110 toneladas, en ese tiempo ellos se las ingeniaron para subir un bloque sobre otro, si estos bloques pesaban de 100 a 150 toneladas. Como dicen aquí y en varias partes, báileme ese trompo en la uña. Entonces, han hecho múltiples experimentos para tratar de concebir el cómo pudieron poner bloques de 100 a 150 toneladas uno sobre otro sin maquinaria. ¿Usted me explica?
Usted me explica cómo estos hombres han podido hacer esto. De acuerdo al ingeniero japonés y arquitecto que reconstruyó las Torres Gemelas después de que fueron destruidas por el acto terrorista que se hizo allá en esas torres, de Nueva York, dice, ahora tenemos la grúa más grande del mundo que tal vez queda, esto fue una entrevista que le hicieron, que tal vez pueda levantar 100 toneladas, tal vez pueda levantar 100 toneladas, porque no tenemos la necesidad ahora de poner tan grandes bloques en ningún edificio. Pero cuando yo veo la Torre de Giza, dice este arquitecto, me impresiona quién pudo montar una sobre otra, uno sobre otro, estos bloques, cuando iban en la segunda o tercera fila, estos bloques de 100 a 150 toneladas, cuando ni las más fuertes máquinas los pueden levantar, es imposible. Es imposible. Claro, para los humanos, por supuesto que hay cosas muy imposibles, como las que vamos a ver más adelante. Entre las piedras hay espacio que un papel no entra. Estas piedras fueron cortadas como mantequilla y cuando las ensamblaron no había ni siquiera una ruptura entre ninguna de ellas. Entonces, actualmente existen taladros y existen maquinarias que utilizan puntas de diamante en sus mechas, utilizan el diamante para cortar, ¿sí? Entonces, yo quisiera saber quién fue el que les dio a ellos la máquina eléctrica para que rebanaran como mantequilla estos bloques que pesan de 100 a 150 toneladas. ¡Wow! Es increíble las maravillas que uno puede encontrar en la Biblia, porque la Biblia siempre va a responder cosas que el ser humano, con todos sus años de inteligencia, no va a poder responder. Y es porque el ser humano, en vez de ser un ser que evolucionó, más bien estábamos súper atrasadísimos. Y aquí lo vamos a descubrir, hermano. Vemos aquí, por más que cortes con un punte de diamante, que es el más filoso para cortar, no cortan una piedra de 150 toneladas jamás con esta precisión, donde queda totalmente lisa la piedra, porque era un corte perfecto, no habían trozos, no es como cuando usted agarra una pulidora con un disco y hace un corte, pero a los lados hay destrucción de parte de la roca, en la superficie de la roca, porque por supuesto no hay tal velocidad, ¿verdad? No hay tal velocidad, solo, no sé, un rayo láser será. No hay tal velocidad de energía para que no obstruya los lados o el borde de lo que es la piedra o la roca. Esta pirámide fue impermeabilizada exteriormente por más de 144,000 piedras o azulejos que durante más de 5,000 años que tiene esa construcción, ni el sol, ni la lluvia, ni la nieve, ni las erosiones producidas por las arenas del desierto, que sabemos que el desierto produce algo que es salina, han afectado la superficie de la pirámide. O sea, no la han afectado. Estos seres, o sea, los materiales que usaron para que esto se conservara no han sido descubiertos en el siglo XXI, porque usted impermeabiliza un techo, usted impermeabiliza una casa y por ahí le durará un año, año y medio como mucho, cuando ya se empieza a corroer por efectos de temperatura, ¿sí? Por efectos de clima y temperatura, presión, calor, todas esas cosas hacen que se deteriore la superficie de una estructura, pero esta no se ha retocado, no le han hecho retoques, no le han hecho, no han trabajado sobre ella y se ha permanecido así, tal cual como cuando se construyó por más de 4,500 años, 5,000 años. Además, esta pirámide está alineada al norte. Estos tipos eran los mejores. O sea, estos tipos no tenían brújula. Estos señores no tenían telescopio, no tenían la manera de ubicar el plano cartesiano, los meridianos, meridiano de Greenwich, los tópicos, tópico de Cáncer, tópico de Capricornio, la línea que divide la Tierra del Ecuador. O sea, ellos no tenían nada como analizar todas estas cosas. Supuestamente estaban en la era de bronce, ¿sí? Dicho por la historia que nosotros estamos acostumbrados a escuchar en nuestro colegio, pues eran neófitos, neófitos eran. Y fíjense esto,
mejor que el Observatorio de París, que es la mejor alineación que hay hasta ahora. La alineación astronómica que tiene esta pirámide y otras como las de Machu Picchu, que también las vamos a estudiar, las de Chichén Itzá, las de Quetzalca en Yucatán y la que tienen en Egipto y hasta en Israel. Hay un monumento megalítico en Israel que es increíblemente misterioso, ya que usted está aquí de este lado y el monumento está de frente suyo y usted no lo puede ver, solo se puede ver por un helicóptero que lo lleve desde la altura, es que usted puede ver ese monumento. Las ruinas de Pumapunca en Bolivia, fortaleza de Sacsayhuamán en Cusco, Perú, las ruinas de Machu Picchu en Perú, las construcciones en las Islas Vírgenes al norte de Australia y en el mundo entero aparecen las mismas piedras estas que estamos estudiando de 100 a 150 toneladas en peso. El mismo tipo de construcción orientado de la misma manera hacia el cielo con la exactitud y el peso de más de 100 toneladas cada piedra, sin que hace más de 2000 años existieran los medios de telecomunicación, ni siquiera electricidad, para poder comunicarse y ponerse de acuerdo para hacer las mismas construcciones, tomando en cuenta otras cositas que voy a anexar ahora más adelante. Hace 5000 años, ¿cómo se pudieron poner de acuerdo para hacer estos monumentos tan idénticos? La ruina de Pumapunca, Bolivia. Estas ruinas contienen bloques megalíticos de granito de los más grandes que hay en el planeta Tierra. Alcanzan una longitud de 100 metros, y pesan aproximadamente 100 toneladas. Y hay algo mucho más misterioso en estos bloques de piedra. Están cortados al igual que los bloques de la pirámide de Giza, milimétricamente, con una superficie pulida e impermeabilizada de la misma manera que las pirámides de Giza, y unidos con abrazaderas de metal, con perforaciones que en aquel tiempo no existían taladros, hermanos. ¿Cómo perforaron? Tienen unas abrazaderas, ¿sí? Unas abrazaderas que con eso tienen sellado o las plasmaron para poder soportar o abrazar cada bloque, y tienen unos agujeros, estas abrazaderas de metal, que son perfectamente hechos. ¿Cómo los hicieron? Supuestamente era solamente martillo y cincel. ¿Cómo con un martillo y un cincel usted va a penetrar de manera perfecta una superficie metálica? Y más aún, un bloque que pesa de 100 a 150 toneladas. Si nosotros, el ser humano promedio, alza por ahí cuando mucho uno 50 kilos y da 2 pasos y ya no puede caminar. Y entonces, ¿cómo es que estos seres levantaron estos bloques? Es un misterio muy, muy, muy grande. Y es un misterio que nos revela la Biblia, porque estos no eran hombres comunes y corrientes. Vamos a ver acá, las perforaciones en aquel tiempo no existían taladros, hermanos. Y estas perforaciones están hechas milimétricamente y perfectas, como si las hubiese hecho un taladro broca diamante. Y que ni siquiera estos taladros pueden hacer estas perforaciones perfectas, tan perfectas como lo tienen estas pirámides. Además, estos bloques tuvieron que ser traídos desde 80 kilómetros. Y aquí vamos a ver otra cosa, que en medio de las capacidades humanas es inexplicable de distancia. Y se encuentra a 4000 metros de altura a nivel del mar, en medio de barrancas y de ríos. Esto no puede tener respuesta más que tuvo que haber una intervención no humana. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque usted camina 80 kilómetros con dos bloques que pesen cada uno 5 kilos y se muere. Y se muere cuando usted no soporta eso. Es más, sin alzar peso, caminar 80 kilómetros es un reto grandísimo. Y estos seres caminaron 80 kilómetros, ¿sí? Con estos bloques de 100 a 150 toneladas, que eran miles de bloques, y los subieron a 3000 metros, 4000 metros de altura, entre barrancas y ríos. Los subieron. Entonces, dígame usted, ¿no le consiguen respuesta a los mejores arquitectos
de la época de ahora del siglo XXI, pero no se los van a poder conseguir, así como los pacientes de las clínicas de reposo mental, así como los doctores que trabajan en las clínicas de reposo mental, no le van a poder conseguir explicación al comportamiento demoníaco que genera problemas mentales. Porque allá tampoco hay respuesta, hermano. A esas cosas, para eso no hay respuesta humana. Porque dígame usted, un solo paciente de una clínica de reposo mental que se haya curado. No, los dopan y los mantienen dopados para que no se hagan daño. Nada más. Pero jamás han podido encontrar una cura para eso porque no la hay más que nuestro Dios y Jesucristo y su palabra. Esa es la única cura para todo esto, hasta para la ignorancia, que es lo que estamos tratando aquí en este momento. La fortaleza de Sacsay, Guamán, en Cusco, Perú, es un monumento gigante de 100 a 300 toneladas unidas igualmente, perfectamente con un mínimo de espacio entre una y otra de 4 metros de altura este monumento. Las ruinas de Machu Picchu, Perú, localizada en los Andes, a 3.000 metros de altura con una arquitectura de 500 metros de largo y casi 20 metros de ancho. La piedra más grande tiene 10 metros de altura con los bloques cortados con una finura especial para poder ensamblarlos los unos con los otros. En Costa Rica hay varias bolas de piedra perfectamente bien hechas como si las hubiesen pulido con una pulidora por todos lados con un diámetro de 3 metros y cada una pesa 16 toneladas. En Europa tenemos el Stonehenge, tenemos a Escocia, Irlanda, Holanda, Alemania, España, Grecia, Portugal, y en todos existen monumentos megalíticos de esta índole. Se nos ha enseñado en las universidades, iglesia, para terminar con esta enseñanza de hoy, con esta segunda parte, se nos ha enseñado en las universidades y liceos que venimos del mono, que venimos que somos del neandertal, que venimos del Homo sapiens, que venimos de una especie de animal en concreto. Una teoría que está completamente erradicada a nivel teológico, a nivel analítico, a nivel de lógica, o sea, en todos los tramos. Por eso no se ha podido comprobar, porque una teoría es una idea que no se ha podido comprobar. De que somos el producto de una evolución espontánea o accidental. Ahora, estos fósiles o estos huesos de estos gigantes y todas estas cosas que hemos visto nos muestran que es una mentira que el hombre primitivo, el neandertal o el cromañón, hayan sido los primitivos trogloditas que nacimos en cuevas y evolucionamos hasta lo que somos ahora. Y el mundo ateo científico no le conviene esta información porque demostraría que hace 5.000 o 6.000 años los hombres eran muchísimo más inteligentes que los de ahora, el siglo XXI. Y por lo que estamos viendo y estamos estudiando en base bíblica, teológica y a nivel de historia de cualquier idea que se haya plasmado aquí en lo terrenal, hermano, todo fue una mentira. Todo fue una mentira, fuimos engañados vilmente. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas que estamos acostumbrados a seguir un líder y ese líder tiene que ser el más fuerte. Y como fuera de aquí hay países que son súper poderosos en cuestión de manejar información, nos hemos creído todo lo que nos han dicho todo este tiempo por no tener la capacidad, no, sino la voluntad, la pasión por escudriñar, por saber, por estudiar, por entender, y hemos dejado todo al azar. ¿Cómo? Al azar, como la teoría de la evolución o de la generación espontánea. Eso es lo que sucede cuando dejamos las cosas al azar o por accidente. Eso es realmente lo que sucede, lo que explica esa teoría. Cuando nosotros dejamos algo accidentalmente o al azar, lo que ocurren son desastres, hermano. Desastres y desastres. Más nada, un accidente es un desastre y nosotros somos la perfecta creación de Dios, que nosotros mismos nos encargamos de hacerla imperfecta fue otra cosa, pero nosotros somos perfectamente hechos, y todo el ecosistema y todo el cosmos y todo lo que nos favorece para proveernos la vida es perfectamente hecho. Y detrás de todo eso
Hay inteligencia involucrada sobrehumana que nosotros no vamos a poder entender si no leemos como debe de ser el libro de los libros que nos provee de conocimiento, del conocimiento del Altísimo, que es el conocimiento que todos debemos de buscar diariamente, ya que como ese conocimiento jamás lo va a haber sobre esta tierra, quien nos explica cosas inexplicables humanamente y que por lo tanto nosotros tenemos que estar previamente alertados de todas estas cosas que nos menciona Diosito en su palabra, ya que, como dice su palabra, muchos en los últimos tiempos serán engañados y nosotros hemos sido engañados de generación tras generación por no ponerle corazón a lo que tenemos que ponerle corazón. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a orar en este momento para que nos quedemos en la presencia del Altísimo. Querido Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por un día más de vida, por un día más, Señor, que nos permites hacer tu trabajo y hacer tu obra, Padre Celestial. Señor, bendice las mentes, Padre. Bendice las mentes de mis hermanos y bendice las mentes mía, Señor, la de mi familia, la de todo aquel, Señor, que esté aquí sobre la faz de la tierra, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu infinita misericordia, Padre. Danos sabiduría para entender tu palabra y poder aplicarla en nuestra vida. Danos sabiduría, Señor, para no ser neófitos, Padre, para no ser personas que no saben aplicar la inteligencia, Señor. Nuestra inteligencia no conoce tu sabiduría, Señor, pero llenos del Espíritu Santo, Señor, luego de haber proclamado que tú eres el único y suficiente Salvador, Padre, nosotros vamos a poder entender todas estas cosas. Danos de nuevo, Señor, danos por favor palabra, Padre, para poder llevar a cada rincón de la tierra al que la necesite, Señor. Y permítenos, Señor, culminar tu obra y dejarnos y que nos dejemos usar, Señor, por ti hasta que tú lo creas conveniente, Padre. Hasta que tú lo creas conveniente y partamos contigo en tu gloria, Padre, gloriosamente, como debe de ser y como lo dice tu palabra y tus promesas. Gracias, Señor. Bendecimos a cada uno de los hermanos, Padre. Quedamos en tu presencia, Señor, y en tu infinita misericordia. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hermano, que el Señor les bendiga. No se pierdan el lunes que viene. Aquí mismo estaré dando la tercera parte de este interesantísimo tema de los ángeles caídos y nos quedamos en la presencia del Señor. Dios me los bendiga. Hasta la próxima sintonía.